entiendo cómo hacen las vacas. Yo vivo en el llano, entonces por eso. Listo. Empecemos e ignoremos el ruido de la vaquita que suena de fondo. Entonces, pues, lo que vamos a ver hoy es tiro parabólico. Venga, presento toda la pantalla. Ah, ya se me trabó esta. Estamos de reír. Ahora sí, listo, comparte. Empecemos. ¿Ustedes qué entienden por tiro parabólico? Así como para empezar motivado la clase. No sé, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan eso de tiro parabólico? O cuando ven una grafiquita así. ¿No ninguno? A ver, José. Pero, bueno, José dice, ni idea, me gusta esa respuesta. Muy directo, sí señor. Y Natalia dice, lanzamiento de forma vertical. Entonces, pues Natalia tiene cierta razón, pero a la vez no, porque pues, ya vamos a ver eso. Entonces, bueno, el tiro parabólico es, bueno, un movimiento parabólico es un movimiento que involucra dos clases de movimiento, valga la redundancia. Entonces, se da el tiro parabólico cuando un cuerpo se mueve en la dirección, bueno, en las coordenadas que conocemos como X y las coordenadas que conocemos como Y. Es decir, que se mueve tanto vertical, como decía Natalia, como horizontalmente. Entonces, la trayectoria que describe un movimiento parabólico es más o menos esa curvita que ustedes ven acá, esta de acá. Que no me quedó tan bien pintada porque su profesor tiene pulso de maraquero y pues se hizo lo que se pudo, anda. Entonces, pues, entonces, aquí yo pues encontré un simulador que muestra pues algo más cercano a la realidad, esperemos no se bugue. Y pues básicamente esto es lo que sería un tiro parabólico. Nosotros disparamos un proyectil o lo que sea, lanzamos algo y vean, sigue una trayectoria curva, o sea, en forma de parábola. Ustedes buscan en internet lo que es una parábola, les va a aparecer una gráfica de este tipo, o sea, una curvita que va hacia arriba o hay veces van hacia abajo, dependiendo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos lo primordial del tiro parabólico y es que se mueve tanto en X, bueno, se da cuando un cuerpo se mueve tanto en X como en Y, ¿cierto? Entonces, eso tiene unas ecuacioncitas. De hecho, hoy vamos a ver hartas ecuaciones de eso, así que prepárense. No mentiras, eso suena como si les quisiera meter terror, pero pues sí, vamos a ver harta matemática. Y pues la mayor parte tiene que ver es con vectores y escalares, porque como, como se mueve en X y en Y, eso tiene direcciones. Y recuerden que todo lo que tenga una dirección y un sentido de desplazamiento se denomina ¿qué? Vector. Entonces, pues veamos. Para el eje X, ¿qué significará uy, eso lo escribí repaño. ¿Qué significa este MRU? Eso significa movimiento rectilíneo uniforme. Y significa movimiento rectilíneo uniforme y en palabras textuales, palabras cotidianas, ¿qué está pasando? Traduce que un cuerpo que lo posee
un cuerpo que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, por así decirlo, se mueve con velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los puntos tu velocidad va a ser la misma. Aquí se va a mover igual de rápido, acá también, acá también, acá también. No va a variar, ¿cierto? Bueno, igual de veloz. Estamos tratando con velocidad. Entonces, para el eje X, se cumple que el tiro parabólico es eso, rectilíneo uniforme. Porque mientras que esta cosita va, bueno, esto es aquí va una bolita, se me olvidó pintarla. Mientras esa bolita, hoy no vamos a pintar la mancha, hoy vamos a pintar otra mancha que no es una persona, es una bola. Entonces cuando esa bola sube, no, Charlie, no podemos experimentar con la manchita porque, pues, no sé, nunca he visto a una persona describir un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, describir un movimiento parabólico. Entonces, la bolita, cuando se desplaza hacia allá, o sea, así, se desplaza así, siempre va a tener una velocidad constante, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ver que en esto, venga, lo pongo otra vez en el bañito este, en el simulador, y le vamos a borrar esto. Ustedes pueden ver que ¿qué? Esto aumenta, 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 va subiendo hasta que llega por acá, pero también se va desplazando así, o sea, va recorriendo una trayectoria. Es que no puedo pegar imágenes en este tablero, sino, o sea, básicamente, mientras la altura va aumentando, que pues eso a fin de cuentas va aumentando, la distancia horizontal también lo hace. O sea que eso, si lo viéramos en una dimensión se vería así. Vería que solo se mueve hacia allá y pues tiene un desplazamiento así. O sea, la bolita coge acá, luego está por acá, posteriormente acá y así sucesivamente. ¿Cierto? Eso es lo que significa que se mueve en X. Entonces, cuando se mueve en X, uno necesita saber cuál es la posición y cuál es la velocidad de esa partícula, de esa bolita, ¿cierto? Entonces, para describir la posición de esa partícula en el eje X, lo que uno hace es utilizar estas ecuaciones de acá. Eso tiene un origen y se pueden hallar con Newton, con integrales y todas esas cosas, pero pues esas son cosas que realmente pues, no vamos a ver en este curso porque pues son un poquito más allá avanzadas, eso es más para los que estudian matemáticas y física y todas esas cosas, entonces pues por el momento no lo requerimos realmente, o sea, son demostraciones que si van a estudiar alguna carrera relacionada con esto, las van a ver, pero pues si no, no realmente. Entonces lo importante es centrar en esto de acá y pues entonces esto tiene un origen que vamos a ignorar, pero pues básicamente funciona así. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que si yo quiero saber dónde está esta bolita en el plano, debo conocer la posición inicial, este x sub 0, esto de acá, y la velocidad con la que salió y el tiempo en el que demoró. Espera un momentico. ¿En qué estamos? Entonces, lo que nos dice esa ecuación es que para conocer la posición en X de una partícula, debemos conocer la velocidad inicial que tenía en X, el tiempo que tardó en esto y la posición inicial. Para la velocidad, ya posteriormente nos dicen, esta velocidad de acá, nos dicen que la velocidad que tiene en X, o sea, que va a tener en un punto cualquiera, va a ser la misma que tenía en un principio. Eso es lo que significa movimiento rectilíneo uniforme, pues es lo que les decía al principio. Entonces, como el cuerpo no se acelera en X, o sea, en el eje X no se acelera, no cambia de velocidad, digo, la velocidad en cualquier punto va a ser la misma que tenga en el principio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calculan esas velocidades? Aquí lo tengo. Siempre que ustedes vean algo que tiene un subíndice, o sea, estas cositas de acá abajo, como sub 0, significa inicial.
Entonces, velocidad inicial en X, velocidad inicial, posición inicial, ¿sí vamos a entender? Eso es lo que significa ese cerito. Entonces, eso pues ayuda a diferenciar velocidad final de velocidad inicial. Entonces, como yo les dije, esto tiene que ver con vectores. ¿Y por qué tiene que ver con vectores y toda esta cosa? Esto es algo que vimos al principio del curso, y es que, bueno, la velocidad, ay, qué pena. La velocidad, que sería esta flechita azul de acá, es un vector y se puede descomponer, ¿cierto? Entonces, si yo cojo, si yo quiero descomponer esa velocidad en X y en Y, como ya hicimos en alguna ocasión al principio, eso me va a dar un vector así. Esperen, no sé, espero no estén escuchando la vaquita de verdad de fondo. Suena muy duro acá. En fin. ¿En qué estábamos? Esto se descompone así. Hombre, pero si no me haga eso. Bueno, eso es una flecha. No se ve bien, pero es una flecha. Y se descompone así, ¿cierto? Entonces, ¿alguien me puede recordar, por favor? No sé, es que se me olvidó. ¿Qué es lo que significa cada flecha? O sea, esta flecha de acá, ¿qué viene siendo? Y esta otra de acá, ¿qué viene siendo? Si esta flecha de acá es el vector, no sé. ¿Alguien me puede, por favor, recordar qué significan esas dos flechitas? ¿Me repites la pregunta? Ah, claro, claro, claro. La pregunta es, si esta flechita azul oscura es la velocidad inicial, o es el vector velocidad, llamémoslo así, esta oscura de acá, la que está en el centro, mejor dicho, ¿qué vendrían siendo esta flechita de acá y esta flechita de acá? No. En sí, eso no sería una gráfica, ¿no? Bueno, sí, eso me faltó especificar. Porque sería una buena interpretación, porque se podría decir que es velocidad contra tiempo, pero, o posición contra tiempo, pero no. Tienen que ver, o sea, esas flechitas tienen que ver con vectores, pero no recuerdo qué vectores son. No, no, chicos, nos va a tocar hacer otro repaso de vectores. No, no digan eso porque los simulacros les fue muy bien con ese tema. Bueno, ya me acordé. Esos vectores, bueno, esas flechas vienen siendo que el vector velocidad, pues si esta flechita indica la velocidad inicial, estas flechitas vendrían siendo que la velocidad inicial en X, porque pues recuerden que esto es como un plano cartesiano, y esta vendría siendo la velocidad inicial en Y, ¿cierto? Bueno, es que me faltó también pintar el plano cartesiano, entonces pues porque si hubiéramos pintado el plano, esto se vería algo tipo así, venga, lo ponemos. Ah, claro. Entonces, pues, estamos parados en un plano cartesiano. Hombre, y César y me repite. A ver.
Y para ver la proyección, por así decirlo, o cuánto se desplaza el vector en ambos ejes, calculamos lo que vienen siendo los vectores en X y los vectores en Y, ¿cierto? Entonces, esto es lo que viene siendo. Entonces, todo guape ahí, todos bien, 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 ¿sí? Bueno, entonces, me conformo con eso, gracias. Entonces, nosotros tenemos formas de calcular estos vectores. Y pues ahí van a hacerles largas la cátedra. Estos vectores, bueno, esto de acá es básicamente esto de acá. Son pinturitas diferentes y ya. No sé por qué hice 2 veces si ya la tenía, pero bueno, era como para ilustrar esto. Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay un ángulo. Recuerden que un ángulo mide la separación entre dos rectas, ¿cierto? Entonces, este ángulo o este ángulo, cualquiera de los dos que queremos tomar, nos va a servir mucho. Entonces tenemos el ángulo, así, una paloma. Tenemos el ángulo que parte de acá y tenemos que esta flechita se puede pasar para acá. ¿Sí? Se puede pasar para acá y pues, da lo mismo. Si ven, es literalmente lo mismo. Entonces, hay algo, hay algo que se llaman triángulos rectángulos. No sé si allá vieron eso, si no lo vieron o si lo van a ver con el profe Johan. Pero el caso es que estos triángulos rectángulos nos permiten hacer ciertas cosas. Se sabe que un triángulo es un triángulo rectángulo cuando ¿qué? Cuando en una de sus lados, bueno, uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿cierto? Entonces, en este caso, este ángulo de aquí a acá, este ángulo de aquí a acá mide 90 grados. ¿Cómo yo sé que mide 90 grados? Porque este vector de acá es totalmente, ¿cómo se dice eso? Perpendicular. Sí, perpendicular a este. O sea que entre este vector y este, si lo ponemos así, se va a trazar una línea totalmente recta. ¿Cierto? O sea, es que no sé bien cómo explicar esto. Pero pues básicamente es que mide 90 grados entre de aquí y madre. Entonces como esta situación tan bárbara. Es que no, la verdad no sé cómo explicarles bien esa parte, no he indagado bien los parámetros para saber que un triángulo es rectángulo. Es más, hoy me voy a poner una tarea de enviarles una lectura de eso, pues para que lo lean. Y para hacer un quiz la próxima clase, porque a ustedes les gustan los quizzes, ¿cierto? Ah, que muchachos tan agradables. ¿Vamos? Ah, sí. José me agrada, José es buena onda, le gustan los quizzes. No mentiras, aquí no hacemos quizzes, pero sí simulacros. Guiño, guiño. Entonces, volviendo al tema, el caso es que con estos triángulos nosotros podemos calcular estos vectores. Entonces, el primero es el vector X. El vector X es el que está en la parte de al lado. Esto se llama cateto adyacente. Cateto adyacente significa el cateto o el lado que está más cercano al ángulo. Entonces, el cateto adyacente en este caso es este de acá, o sea, el que está en la parte X. Y tal vez alguno se pregunte, pero profe, ¿por qué el cateto adyacente no es este? Si ese también está al lado del X. Pues el motivo es realmente fácil y es porque eso se llama hipotenusa. Si ustedes recuerdan a Pitágoras, la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces, este lado siempre está enfrente a este ángulo. Y eso no sería el cateto adyacente de ese ángulo, sino ya, solo eso, la hipotenusa del triángulo. El otro sería el cateto opuesto, que sería este acá. Además, venga, lo escribo por si alguno no se quiera anotarlo. Ah, lo pongo por acá. Esto acá sería cateto. No le bajo. Ah, claro, qué grande que se siente. Listo. Y vengo y cambio esa letra porque esa letra es toda rara. No me gusta.
lengua. Entonces, este lado de acá sería el cateto opuesto. Esto es como para que lo tengan en cuenta porque les va a servir más adelante. Yo sé que sí. No cree que no, pero sí. En el ICFES aparece mucho. Y esto se llama cateto adyacente. ¿Por qué se llama cateto adyacente? Porque está más cercano al... Porque es lo que está al lado al ángulo. No es está al otro lado del ángulo, porque si ustedes miran, del ángulo, pues hasta aquí eso es básicamente estar en el opuesto. Entonces, por eso es que se llama así. No hay que complicarse tanto en la existencia. Entonces, para el lado adyacente, el cateto adyacente, se utiliza esta fórmula, que el vector velocidad en X inicial es igual a la velocidad, que la velocidad es esta hipotenusa, es esta que mide acá, por el coseno del ángulo. Entonces, siempre que tengamos una hipotenusa, o sea, un valor acá en esta lineecita grande, eso es lo que vamos a tomar acá, en esta ecuación de acá. Ay, ¿qué pasa? ¿Cierto? Hasta ahí, no sé, hasta ahí todo claro, o no sé, tal vez voy rapeando. Sí, los quizzes son necesarios. No, mentiras, hay otras formas de evaluar. Los quizzes se crean con la intención de evaluar los conocimientos del estudiante, pero pues hay otras formas de evaluar que son menos tradicionales, por así decirlo. Un día de estos, en estos días, es que no he tenido tanto tiempo, busco un jueguito de estos y lo resolvemos entre todos y pues no. ¿Por qué? Porque es chévere. Porque es entretenido, supongo. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Porque si no, ajá. Seguimos con esto y... Hable ahora o calle para siempre. Hombre, ¿cuál callamos? La idea es que digan, no, profe, está bien, o sí, profe, tengo esta duda. Todo bien, profe, todo correcto. Gracias, Astrid. Muchas gracias. ¿Me sirve? Son 2000. Un envuelto, señorita. No, usted me tiene más engañados con los envueltos. No, dime la plata mejor, yo me lo compro. Yo haría eso si tuviera plata, pero en Sureducando carecemos de fondos. Yo carezco de fondos. Cuando encuentre trabajo, porque aquí no se encuentra trabajo, te pago también. Entonces, mientras tanto, volvemos a esto, dejando de lado los envueltos de Astrid. Entonces, la velocidad en X, para estos casos, así para que lo recuerden, siempre va a ser la velocidad inicial. No la puedo pintar con otro color. Chale, no se puede pintar. No se puede. La velocidad inicial que lleva esto, ahorita van a ver eso de la velocidad inicial, por el coseno. ¿Ustedes recuerdan qué es esto del coseno? Y del coseno, el seno y la tangente. Porque eso sí es importante que lo recuerden y que lo tengan presente. Se escribe cos, sen y tan, pero se lee coseno, seno y tangente. Bueno, el silencio otorga, me dijeron por ahí una vez. Entonces, por si las moscas, el coseno es una función. De hecho, les voy a enviar también una tablita de ahorita de eso, porque son funciones con que ustedes operan. Entonces, ustedes cogen sus calculadoras, buscan una letra que diga específicamente eso, coseno, o sea, que diga cos, y ponen un número cualquiera,
que vaya desde 0 hasta 360 o desde menos 360 hasta 0, como quieran. Es como la medida de los ángulos y lo operan, ¿cierto? Por ejemplo, coseno de 12. Ustedes le dan enter y ahí les arroja un valor. Ese pues va a ser el valor de la función. Es información adicional que sirve. Y pues por si la ven moscas, la gráfica que tienen el seno y el coseno vendrían siendo esta. Entonces podemos esto con el tono azul sería esta para el seno hombre. Ay, hombre. Sí. ¡Ja! ¿Quién diría si me sirvió? Si tengo pulso después de todo. Entonces, esta sería la gráfica para el seno y la gráfica para el coseno sería similar. Sí, no, sí, ya me volví Picasso con esto. Por fin estoy aprendiendo a dibujar. Ustedes no lo saben, pero yo nunca he tenido motricidad. Es un problema que tengo desde pequeñito, no sé. Yo de pequeñito, de hecho, no podía hacer vocales, ni círculos, ni nada, aquí, madres. Y tampoco de grande, pero pues, ahora me defiendo mal, ¿no? Ya, la gráfica es así. Y esta gráfica, o sea, hagan de cuenta que esto se va a repetir periódicamente infinitas veces. O sea, esto vuelve a pasar. Vuelve a pasar así, vuelve a pasar otra vez. Y una gráfica larguísima y eso siempre va a pasar. Estas funciones se llaman periódicas o en física se pueden describir como funciones armónicas y es porque suceden una y otra y otra y otra vez, ¿cierto? Y en el caso del seno y el coseno no cambian. Entonces, volviendo a lo importante, bueno, eso también es importante, pero volviendo a lo del tiro parabólico, estas dos cositas de acá nos sirven para hallar la velocidad que lleva en el punto X y en el punto Y. Quiere decir que ya en el punto X, ya nos volvemos a meter esto. Cuando decimos que tiene velocidad en el punto X, significa que se está moviendo hacia la derecha con cierta velocidad o hacia la izquierda. Ay, no, hombre, se me cayó el internet. Allá. Y cuando decimos que tiene velocidad en el punto Y, significa que se está moviendo hacia arriba con cierta velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros viéramos desde un punto Y, veríamos que la partícula simplemente sube, y posteriormente vuelve a bajar. Si lo viéramos desde X, vemos que la partícula simplemente sigue y sigue hasta que se detiene. Ahora, si nosotros fusionamos ese tiro, estos dos movimientos, tanto en X como en Y, nos va a dar exactamente esta. Ya no funciona porque nos va a dar este movimiento de acá. Esta curvita que vemos aquí, ¿cierto? Listo. Hasta ahí todo claro, supongo. Si tienen alguna duda, pues me dicen y paramos. Entonces, bueno, esta es la parte que me interesa y es esto. Si ven estas flechitas, es que no sé si se ve esto. Sale tanto que lo acerco y no se acerca una forma. Es que se acerca acá. Qué grande. Claro. Qué grande que soy. Pues miren, estas flechitas de acá, que se ven un tris delgadas, pero creo que se ven, si no la ven, cuéntenme porque pues yo a duras penas las veo. Pero estas flechitas de acá indican lo que les digo, la velocidad, la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, cuando no sé, alguien tira la calabaza, porque ahí dice que hay una calabaza, vean como parte.
la velocidad va aumentando hacia arriba, pero sigue igual en X. Cada vez que va subiendo, va disminuyendo hasta que se desaparece. ¿Cierto? O sea, esto lo vamos a ver ahorita. Y luego sigue la velocidad hasta arriba y vean que empieza a hacer hacia abajo. Eso es lo que les digo, que el cuerpo cae, el cuerpo sube y por cuestiones de las fuerzas, de gravedad, Newton y todo eso que vimos, vuelve a caer. Porque pues sí, si no tuviéramos gravedad, pues el cuerpo seguiría viviendo infinitamente y tal vez chocaría con alguna estrella o algo. Pero como tenemos gravedad, afortunadamente, el cuerpito vuelve a caer y la persona no se va a quedar sin calabaza. La ponemos, ay, se puede poner un humano. Ja, qué curioso. Entonces, dejando de lado esto, veamos el chat. Ah, nada. Entonces, hasta ahí todo claro, muchachos. Necesito saber si está todo claro. Porque pues si está claro sale más veloz. Uy, espera un momentico que mi gata se está haciendo al comer. Ya vuelvo. Volví. Qué pena esa interrupción. Por ahí escuché que así les dijo que todo claro. Pues supongo que está bien. Si todos están de acuerdo con Astrid, pueden dejar un yes o pues no decir nada, no sé. Listo. Gracias, Natalia. Listo. Entonces ya vimos que en este movimiento la velocidad va hacia arriba y va hacia arriba y posteriormente va hacia abajo. Porque como dice una ley muy famosa, todo lo que sube tiene que bajar, ¿cierto? Y pues aquí está el muchacho, ¿ven? Que voy a pie al final XD. Entonces, ahora, ¿cómo es eso? Esperen un momentico que aquí hay un poquito de ruido. No sé, pero donde vivo hay como un tris de eco y todo resuena. No sé por qué. Entonces, había una parte en la que solo aparecía la velocidad en X. El lanzamiento, vamos a ver dónde es. Y es acá. Ah, creo que sí que va a ser apenas. No sé si se puede hacer zoom por acá. Bueno, la quitamos. Estoy acá. Hombre, pero... Bueno, ustedes no sé si lo ven, espero que sí lo vean, pero ahí la flechita solo va en horizontal, o sea, va solo en el lado X. No hay ninguna flechita que vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo. ¿Qué significa esto físicamente y matemáticamente? Significa que cuando el proyectil, voy a ver si puedo copiar esa curva, el proyectil alcanza su punto máximo en Y, esa velocidad se vuelve cero. Entonces, lo vemos por acá. Paz. Ah, esa es la dichosa curva. Entonces, venga, lo agrandamos para ilustrarlo. Ah, claro. Listo. Entonces, aquí pintemos la manchita porque en el simulador hay una manchita, entonces también nosotros la tenemos. Tenga. Entonces, supongamos que ustedes van al circo y no sé si han ido alguna vez a un circo, yo solamente fui una vez cuando era pequeño. Pero el caso es que en los circos hay algo que llaman el hombre bala y es un man que básicamente lo meten en un cañón y lo tiran y pues va a caer en alguna parte, la verdad no sé dónde cae. Entonces ese hombre bala sale disparado, va a subir y va a llegar a un punto en el que va a llegar, en el que va a estar y va a sentir que no sube más, pero que tampoco baja. Ese punto se llama punto máximo, como altura máxima o como lo llamamos
matemáticamente Y máximo, porque ese Y pues significa que está en la coordenada, en el eje de coordenadas Y, ¿cierto? O sea, en la parte vertical. Entonces, cuando una persona llega a este punto máximo, que vendría siendo más o menos este de por acá, es que no me quedó la curva bien perfecta, ¿qué va a pasar? La velocidad en Y va a ser 0. ¿Y quién me puede decir cuál va a ser la velocidad en X en ese punto? Ahí como por un tamal. Ya no son envueltos, sino tamales. No, pero en serio, ¿quién me puede decir qué velocidad en X tendría la persona ahí de acuerdo con todo lo que hemos visto? ¿Ninguno? ¿Nadie sabe qué velocidad llevan X ahí? Cualquiera, diga. No tienen para el voto. Astrid, deja el rencor, por favor. Pero bueno, dejando de lado el tamal y el voto, porque aquí participamos por voluntad propia, ¿cierto? ¿Sí? No sé, ¿qué velocidad tiene? Ya que Astrid está participando en el chat, ¿qué velocidad tiene en X la manchita? No tengo ahí. Hombre. Oh. ¿Ninguno? Profe, no sé, tendría mucho. Ah, claro, me gusta esa respuesta. Justifique su respuesta, profe. Bueno, la velocidad que tiene la manchita en ese punto es la misma que tenía al principio. Ustedes estarán diciendo, ¿por qué? Porque la velocidad en X, esto lo vimos ahorita, en cualquier punto, o sea, en cualquier parte, va a ser la misma que tenía al principio. Entonces, y listo. Entonces, en base a esto, sabemos que mientras que la velocidad en Y en este punto va a ser 0, o sea que no va a subir más, ni va a bajar tampoco en ese preciso instante, la velocidad en X sí va a seguir, porque pues eventualmente si ustedes miran, esta manchita va a moverse para allá hasta que llegue al punto, ¿cierto? Entonces, la velocidad con la que se mueve en el eje horizontal va a ser la misma que ese punto con la que se movía en el eje horizontal al principio. Entonces, esta manchita va a llegar hasta acá y va a caer, esperemos que caiga viva porque va a ser nuestro sujeto de pruebas más adelante. Y entonces, hasta ahí todo claro, muchachos. Borramos esto y listo. El caso es que, bueno, volviendo al lugar, otra vez la manchita. En ese punto, en el punto máximo, la velocidad es 0, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva, venga, a copiar todo esto que tenemos. Ah, hombre, pero la tecnología me mama, gallo, ¿verdad? No, listo, control C, copiar y peguemos por aquí. Entonces, ustedes se estarán preguntando probablemente, porque yo les meto toda esta carreta, es porque ahora sí viene lo interesante. Ya les recibo. Gracias. Ahora sí viene lo interesante y es la parte matemática. ¡Uy! ¡Qué chévere! Ah. No, pero en serio, no es tan, se ve feo, pero no es tan feo. Dejemos esto por acá. Ay, no.
resulta que no supe manejar este tablero ahora. ¡Ah, maldición! Bueno, por acá. Listo. Ahí se ve. Y es por la parte matemática que nos interesaba entender esa parte. Entonces, estoy acá. Cuando la altura es máxima, yo había pintado aquí esta letra H. Ustedes van a ver muchas veces en los libros o en donde sea que lo encuentren esa H, porque creo que en inglés altura es height, con H. Entonces, lo que les decía una vez, nosotros usamos el mismo sistema que los gringos y pues por eso es que representamos con las mismas letras que ellos lo hacen, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo importante, esa H va a representarnos la altura máxima. Entonces, hay unas ecuaciones que son estas mismas y que me las acabé de saltar, entonces se las voy a explicar. Para el caso de la posición en Y, ya cambia todo. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Yo les voy a decir, por esto. En el eje X, el movimiento es rectilíneo uniforme, o sea que no se acelera en ningún instante de tiempo. Pero en el eje Y no es así. Y hay una razón muy bonita, hay una razón muy particular, se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y es que como en el eje Y está actuando el peso, o sea, el peso es la fuerza que hace la Tierra a la masita, entonces por aquí la manchita va a estar por aquí, y va a sentir que algo la tira hacia abajo. Eso es la acción de la gravedad, ¿verdad? Entonces, como hay una fuerza externa, según las leyes de Newton, eso debe experimentar una aceleración. Y es verdad, cuando esa manchita va cayendo, va subiendo, siente que va subiendo cada vez más lento. Pero cuando baja, siente que baja cada vez más rápido. Ustedes pueden hacer el intento en una piscina, no lo vayan a hacer en un lugar donde no haya agua porque se van a lastimar. La seguridad ante todo. Ustedes van a poder probar que cuando se tiran, cada vez sienten que van más rápido. Y es precisamente por eso, por la acción de la gravedad. Entonces, para saber en qué posición va a estar la partícula, usan estas ecuaciones. Yo ahorita se las voy a enviar también, pues para que las recuerden, porque, ¿verdad? Por mi parte a mí me costó siempre un poquito aprenderme esas cosas, entonces, pues, y entenderlas, ¿no? Entonces, pues, ahorita se las envío. Entonces, para saber en qué parte, en qué punto va a estar la partícula en Y, se utiliza esta ecuación, que nos dice que debemos conocer primero la posición inicial, que para nosotros normalmente es como es esta, vale 0, voy a tachar, la velocidad con la que sale y el tiempo en el que está, ¿cierto? Entonces, en un instante de tiempo, de acuerdo a esta ecuación, puede estar por acá, en otro instante de tiempo va a estar por acá, en otro instante de tiempo va a estar por acá, ¿cierto? Y pues ustedes ven que hay varía, o sea, sube, baja, sube, baja. Y para la velocidad es algo similar. Debemos conocer la velocidad inicial y debemos conocer el tiempo que haya gastado en llegar hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, pues, esa sería como la interpretación física y matemática de eso. Entonces, acorde a estas ecuaciones, vamos a ver si las puedo bajar. Ah, no. Me las pongo un poquito para abajo. Bueno, ahí creo que las alcanzan a ver bien, ¿cierto? Porque si no se me mueve todo. Nosotros, pues esto es más como para explicarles de dónde sale. Eso no se lo tienen que memorizar, pues sería importante que lo aprendieran, pero pues como tal es solamente para ver de dónde salen las cosas. O sea, porque pues es que yo no puedo llegar y
y decirles, no, pues esto surge así y ya. Entonces, pues, tal vez les pasa lo mismo que me pasó a mí alguna vez y es como, ¿y eso por qué, profe? Me quedo con la misma duda. Entonces, lo que uno hace es sustituir estas ecuaciones de arriba, esta en particular, ¿cierto? Velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces, despejando eso, uno puede hallar el tiempo que tarda en subir y en bajar, que sería esta ecuación final de acá. Esta ecuación de acá, esa que tiene los 3 puntos, esta, ¿verdad? Entonces, en física, esta parte creo que voy a ¿cómo es que se llama eso? Adelantarlo un poquito porque no sé qué estaba pensando cuando puse todo eso, pero pues para no hacerles tan largo y tan ameno esto, lo que hace uno aquí es un despeje, ¿cierto? Entonces, este tiempo lo reemplaza para por fin poder llegar a esta ecuación de acá. Entonces, para saber cuál es la altura máxima, vuelvo a coger esto de acá y a la manchita de paso. Listo. Ay, no. El número, pero se me dificulta. Ya. Entonces, vean, para nosotros poder saber en qué parte, cuál es la altura máxima a la que va a llegar la manchita, que no recuerdo cómo se llama la manchita porque si le hayan puesto un nombre. Nosotros utilizamos esta ecuación de acá, ¿verdad? Ay, no. Esta ecuación de, qué pena. Esta ecuación de acá, que básicamente nos dice que la velocidad en Y nos sirve para saber cuánto ascendió máximo la manchita. O sea que esta velocidad que teníamos por acá, esta no, esta. Hombre, eso nos dice básicamente que para conocer la altura necesitamos una de estas velocidades, que si se dan cuenta es la que hice velocidad sub 0 en Y. ¿Qué pasó acá? Que si se dan cuenta es la que hice velocidad sub 0 en Y, o sea, velocidad sub 0, está de acá, por seno de teta, ¿cierto? Entonces ya con eso nosotros podemos hallar la velocidad no, sino la altura. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué no la velocidad que lleva en ese punto? Porque pues eso nos daría 0, porque pues, la velocidad que lleva en ese punto es 0, o sea, ahí es como si estuviera quieto, para arriba, para los lados no. Entonces, no sé si ahí tengan alguna duda. A veces siento que es rápido. Profe, yo sí, qué pena, es que me tocó pararme un momentico y pues no escuché. ¿Desde qué parte? ¿Que llegó alguien? Pero no lo han visto. Profe, pues casi lo último que dijo. Bueno, yo creo Lo que del era... muñequito. Ah, sí, es de la manchita. Entonces, para saber en qué posición, para saber cuál es la altura máxima a la que va a llegar esta manchita, que sería esta desde el suelo. Ah, claro, el color grande. Esta de acá, que va desde el suelo hasta aquí, utilizamos esta ecuacióncita bonita de acá. ¿Cierto? Entonces, la velocidad que se utiliza ahí es la velocidad inicial que tiene Y, que como dijimos ahorita se calcula con, se calcula con esta función. O sea, es esta, velocidad sub 0 en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo que forman al lanzar. Ese ángulo se me olvidó decirles, pero es... Ese ángulo se me olvidó decirles, pero ese es uno que surge acá. ¿Cuál ángulo? Cuando la manchita está a punto de salir del cañón,
esta vainita de acá, deben apuntar con cierto ángulo, o sea, esto. Aquí se forma un ángulo, que si recuerdan lo que les dije ahorita, un ángulo es la separación entre dos rectas, o entre dos puntos, ¿cierto? Entonces, en base a este ángulo, únicamente este ángulo de salida, esto va a salir con cierta velocidad, con cierta altura y toda la cosa, vocabulario. Entonces, cuanto más alto sea el ángulo, más elevado va a ser. Entonces, si por ejemplo el ángulo está así acá, si nosotros decidimos aumentarlo un poquito, se vería algo... Es muy extraño, de verdad. Mi mamá gallo. Entonces se vería algo así, un poquito más inclinado hacia arriba. Y el ángulo sería este, ¿cierto? Entonces, pues recuerden eso, el ángulo siempre va a ser el mismo, y es este que se toma al principio. Puede ser 0 grados, bueno, si fuera 0 grados no sería tiro parabólico. Puede ser 50 grados, 20 grados, 10 grados, 90 grados, pero pues 90 grados tampoco es parabólico. Puede ser cierta cantidad de grados. El caso es que va a describir el movimiento así. Entonces, para hallar la altura a la que puede llegar, se utiliza esta ecuación, que pues de todas formas yo ahorita hago un compilado y se las envío pues al grupo para que las tengan presentes. ¿Cierto? Veremos. Ahora sí, ¿todo claro, Astrid? Es que... Ajá. Astrid, muchachos. Sí, sí. Vale. Gracias. No, pues si no les quedó claro, me avisan. Si quedó claro, también me avisan. Saludos. Entonces, bueno, prosiguiendo, eso sería para hallar la altura de la... Profe, ya. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no sé qué pasó, pero... Nada, profe, que sí entendí. Ah, vale. Listo. Esto sería para el eje Y, ¿cierto? Ahora veamos para el eje X. Sabemos que, bueno, sabemos no es algo que parece que puede que sea intuitivo, como se puede que no lo sea. Y otra vez voy a copiar este plano porque me gustó. Pues vean, uno descubre con el tiempo que el tiempo que demora en subir, o sea, el tiempo que tarda en llegar desde aquí, hasta esta altura, es el mismo tiempo que demora en bajar. O sea, esta vainita de acá va a subir se va a demorar, por ejemplo, 5 segundos y llega a la altura máxima, que es este punto de que se acá. Y cuando vuelve a bajar, porque se sigue moviendo, se va a demorar otros 5 segundos. Si se demoraba 3, se va a demorar también 3 de bajada. Si sube en 5, va a bajar en 5 también, y así sucesivamente. Entonces, pues eso nos sirve para esta partecita de acá. Con esto y con lo de la velocidad es constante, uno puede hallar la distancia que se desplaza el este. Es decir, toda esta distancia de acá. O sea, desde acá, voy a pintarla en rojo. Desde aquí hasta aquí. Puede hallar uno. Sí, al bajar aumenta la velocidad, pero en Y. O sea, ¿cómo lo explico? O sea, hacia arriba aumenta y disminuye. Disminuye, aumenta. Pero en el eje X, en el eje horizontal, la velocidad siempre va a ser la misma. ¿Cierto? O sea, cuando tratamos Y, hay aceleración. Voy a poner A porque es
escribir así, casi. Mientras me lo pongo en una fórmula. Bien, entonces, cuando estamos hablando de Y, hay aceleración. Y cuando estamos hablando de X, no hay aceleración. Entonces sí, cuando baja, ahí la velocidad aumenta, pero solo en el eje B, ¿cierto? Es como si ustedes tiran una pelota hacia arriba, o sea, hacia arriba, no necesariamente en parabólico. Si solo la tiran así, con esas dos flechitas que están ahí dibujadas, van a ver que va a caer más rápido que cuando la tiraron. Pero cuando ustedes tiran horizontalmente algo, pues si no lo tiran, no, bueno, este ejemplo está mal. Aunque no, sí, si ustedes tiran algo horizontalmente, nada lo frena, eventualmente la velocidad va a ser la misma, pero solo en horizontal. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta para evitar confusiones. Entonces, ¿por qué se acelera hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados no se acelera? Porque es que en el eje Y, o sea, hacia arriba, en vertical, está actuando la gravedad. Y la gravedad es... que la gravedad es la misma fuerza de gravedad, es el mismo peso, hace que el cuerpo se acelere. Pero hacia los lados, ¿qué gravedad actúa? Ninguna. Porque pues ustedes no se mueven hacia los lados y van a sentir que una fuerza los empuja. Entonces, pues, esa sería como tal la razón por la cual aumenta hacia arriba y hacia abajo y pues hacia los lados no. Entonces, no sé, ¿todo claro? UAP. Listos. José dice, X siempre va a ser constante, entonces sí, la velocidad en X siempre va a ser constante. En eso estamos de acuerdo todos. Y la velocidad en lleno. Sale por la tangente, decía mi abuelita. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, en el tiempo. Nosotros podemos hallar el tiempo de bajada de esta manera. O sea, o podemos hallar el tiempo de bajada y de subida, o podemos hallar el desplazamiento. Entonces, como la velocidad se conserva en X, uno usa una fórmula muy conocida, que ustedes probablemente conozcan, y es que a X, bueno, velocidad, eso es una V, bueno, no la cambio, velocidad es igual a X dividido T, ¿cierto? X es, velocidad es igual a X dividido T. Entonces, si nosotros conocemos dos de esas cosas, bien sea la velocidad y la posición, o bien sea la posición y el tiempo, o la velocidad y el tiempo, podemos hallar la tercera. Entonces, por ejemplo, si conocemos la posición y el tiempo, hallamos así la velocidad. Si conocemos la velocidad y el tiempo, hallamos así la posición. Y si conocemos la velocidad y la posición, podemos hallar el tiempo. Es esta ecuación de acá. ¿Cierto? Después, eso que sería como ya lo último. Listo. Eso sería para aplicarlo en el eje X. Esta partecita azul de acá. Por eso la puse en azul y lo dejé en rojo. Pues como para ver la distinción. Estas ecuaciones de acá. ¿What? Porque esto se borró. Bueno, se borraron estos de acá. Espero
espero que las hayan copiado, ¿no? Igual en la grabación está y más tarde les digo, se los voy a enviar. Creo que ya he hecho eso como 3 veces. Pero bueno, volviendo. Esto sería para describir el movimiento en el eje X y ya. Esta es una fórmula que sale y sinceramente, no les voy a mentir, no recuerdo de dónde sale, porque estuve buscando y buscando y no apareció, pero pues esto es una otra forma de hallar la posición a la que llegue, o sea, de hallar esta distancia desde acá hasta acá, y es la velocidad inicial, o sea, la velocidad con la que sale, o sea, ni en X ni en Y, sino la velocidad total como tal, como vector, multiplicado por el seno de 2θ. Esto es por una identidad que sale así. O sea, ustedes cogen el ángulo y si es 30, lo multiplican por 2. O sea, seno de 60. Si el ángulo es 45, lo multiplican por 2, seno de 90. Y así sucesivamente. Y dividen en la gravedad y así obtienen el valor de X máximo. Con eso pueden hallar el valor de la velocidad, pueden hallar el ángulo o pueden hallar la posición. Este G no lo pueden hallar, bueno, lo pueden hallar, pero pues es que ya sabemos que G es la gravedad. La gravedad para nosotros siempre vale, o casi siempre, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, porque es una aceleración. Ah, no, hombre, ¿qué hice? Al cuadrado. ¿Ahí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? Sí, no, no, sí. Ninguna hasta ahora, profe, gracias. Gracias. Excelente, diría el señor Burns. Entonces, ya para finalizar, que esto no sé por qué no lo dije al principio, si se supone que esto era al principio, pero bueno. Para hallar la posición inicial, la velocidad inicial, digo, se usa esta fórmula de acá. Que si ustedes miran, esto es una suma de vectores. Esta de acá, ¿cierto? Entonces, remontándonos a estas gráficas, porque me las planeo. Moverse y esto es una suma de vectores. Entonces, pues aquí entra lo que yo les decía que se descomponía y así. Entonces, ¿cómo es esto? Esta velocidad sub 0, esta velocidad sub 0 de acá es esta velocidad sub 0 de acá es esta velocidad sub 0 de acá, ¿verdad? Entonces, para hallarla, lo que nosotros hacemos es sumar este vector sub 0x, esta velocidad sub 0 en x, y esa velocidad sub 0 en y, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros en el repaso y en el principio, vimos cómo se hacía esto con un método que se llama método del paralelogramo o el método de cabeza y cola también funcionaba. Y al sumarlo, nos debía dar sí o sí este vector de acá. Si nosotros hacemos esa suma entre el vector rojo y el azul, nos debe dar este vectorcito naranja de acá, que se llama velocidad inicial. Ojo, esto es para la velocidad al principio. O sea, en cualquier punto también se escribiría así, pero pues ya por el tiempo se pueden meter otras cosas, como la gravedad y son otras cosas que probablemente veamos ahorita, ¿no? Pero bueno, el caso es que para la posición, la velocidad inicial se describe así, como esta suma de vectores. Y para saber en la posición del vector en cualquier punto, o sea, ya no sería decir si está en X o en Y, sino como tal la posición en general. Vamos a ver que está por acá, vamos a ver. Se me queda pegado. Para saber la posición de un vector que se mueve así, por ejemplo,
no sé, para saberla en cualquier punto, acá, para saberla acá, o para saberla acá, utilizamos este chorrero, que es más cortico, pero pues a mí se me ve así, porque escribo un poquito grande. Utilizamos este chorrero y con esto pues podemos hallar cualquier posición del vector. Entonces, este x sub 0 se escribe como r sub 0, que es esto de acá. Esto de acá es la velocidad inicial y esto de acá es la gravedad, es la aceleración por el tiempo. O sea, me enrollé. Ese de ahí es una parte de la velocidad que vimos ahorita, de la posición, digo, y sería como en lo que influye la gravedad. Como el cuerpo se está acelerando en el eje Y, pues sabemos que esto pues nos da cuenta de la posición en Y, ¿cierto? Entonces, para saber en qué punto se encuentra, necesitamos conocer la posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo. Ya con esto nosotros podemos hallar el punto en el que se encuentra. Entonces, eso creo que sería todo. Si no escribí más por acá. Voy a bajar entonces, bajar sino el simulador. Entonces, eh, para ver, para ver si estamos claros. Upa. ¿Qué ángulo creen ustedes que debería tomar esto para que en el centro? ¿Cierto? Para que hasta acá. Y la distancia, veamos cuáles son los valores iniciales, porque esto realmente no son. Yo había visto esto, ¿cómo es que se ponía? Ya lo ponemos por otro. En 18. Si la distancia es 18 metros. A ver. ¿Qué dijeron? Creo que sí, creo que sí tiene que ir apuntando un poquito más arriba. Creo. ¿No? Ahora lo dejamos un poquito más. Y hace rato tuve un inconveniente con esto y es que esto no deja un ángulo más pequeño que 25 y eso es un problema. Pero bueno, para saber a qué ángulo lo debe tirar, ¿qué empezaríamos a hacer? Hay varias formas de esto, ¿no? Vamos a resolver esto entre todos. Podemos hacerlo con esto. Pues no sé, ¿con qué creen ustedes que sería necesario empezar para conocer el ángulo al que se debe tirar? Porque si lo tiramos aquí, vean lo que pasa. No va a llegar. Entonces, pues pasa lo que dice José, tiene que ir más, ¿cómo se llama eso? Más arriba. Entonces, ¿qué creen ustedes? Y ojo, no decirlo a puro ojo, ¿no? Decir, tratar de acertar, pues usando los métodos. ¿Ninguno? ¿Ahí se acuerdan? Regresamos a los 5 minutos. Vamos, dice Natalia que en 45. Ojo que la idea no es ir adivinando, pero bueno, el hombre si llega, ¿quién lo diría? Natalia, ¿tú empleaste algún método para hallar el punto o a puro ojo de, ¿cómo se dice eso? Ojo de vaquero.
Eso es que sí funciona, pero eso tiene un método detrás. Vamos a resolver ese método y pues ya con esto daríamos por finalizada la sesión. Pues porque les voy a ver unos ejercicios para que repasen y la próxima clase llegan con... Aunque a mí casi siempre se me olvidan enviar los ejercicios, no sé por qué. Ahí, muchachos. Ya, perdón. A ver, tenemos esto acá. Hay un cañón. Entonces, Natalia. ¿Sí fue Natalia? Sí. Tú, a puro ojo. Sí, no, hombre. Sí, pues uno podría usar la suma de vectores en X y en Y para saber la posición, o podría usar otra formita que nos dan ahí. Eso es un cañón, ¿no? Eso parece más una pipa, ¿no, hombre? ¿Cómo nos dan el cañón? Entonces, ¿para qué nos sirve esto en la vida real? Para calcular en dónde tirar la piedra en el tropel. No mentiras, que gente ve estos videos y dirán, claro, eso no es que nos enseñan a revolucionar. Y pues no, guiño, guiño. Aquí no hacemos eso. Pues, what the fuck, se murió solo. Ay, me están asustando, ¿no? A ver, atrás. Eso se supone que es un cañón. Venga, le pongo una rueda para que sea más como un cañón, porque eso parece más un misil. Y antes de que Astrid diga algo de mis Picassos, lo pinto como debe ser. Esto es una ruedita, y esta vendría siendo la mechita que tiene para estallar. Los cañones normalmente tienen pólvora en la parte trasera, en la parte de acá, que pues tengo entendido que es así el mecanismo, que cuando estalla libera el proyectil. Entonces pues eso es lo que hace que se dispare. Es similar a las pistolas, como que así funcionan las pistolas también. Pues la fuerza hace que la persona o lo que esté adentro salga disparada. Entonces, porque se copian dos manchas. Entonces, tenemos una distancia de 18 metros, ¿verdad? Entonces, les colaboro con esto y ahí se pueden guiar en los próximos ejercicios, porque sí, esto va a salir en el simulador. Entonces, pues yo, por mi parte, no sé qué harían ustedes, pero yo la ecuación que usaría sería esta. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues es que nosotros necesitamos hallar la posición en X. Ah, no, necesitamos hallar el ángulo y conocemos la posición en X, ¿cierto? No conocemos la altura y más larga la mecha que el cañón. Hombre, sabía. Volviendo al tema, tenemos la posición en X y no tenemos la posición en Y. Tampoco tenemos el ángulo y tampoco tenemos el tiempo, pero tenemos la velocidad inicial. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este muñequito Edgar, ya me acuerdo que le habían puesto Edgar, voy a decir el apellido, para que este muñequito de acá llegue hasta acá? Me va a tocar recortar esta línea porque listo. Ahora sí, qué hombre tan Picasso. ¿Qué hay que hacer para que recorra los 18 metros? Se estarán preguntando y mi respuesta es la mejor. La verdad no tengo ni... No, mentira, sí. Lo que vamos a usar es esta fórmula y ando comediantes. Es esta fórmula de acá. Vamos a usar esta fórmula de acá. Entonces, ahí nos dicen alguna que otra información. Nos dicen que la rapidez inicial o velocidad inicial, que vendría siendo velocidad inicial,
porque después se tienen que tomar como rapidez. Bueno, esa cosa inicial vale 15 metros por segundo. Velocidad inicial. ¿Es igual a qué? A 15 metros por segundo. Entonces, si usted, alguien me puede decir, ya, esperen, antes que les haga la pregunta corchadora, ando corchador, ¿vale? De esta ecuación que yo tengo encerrada ahí, ¿alguien me puede decir qué valores conocemos de ahí? Por 5 puntos sureducando. ¿Cómo sería? Surpuntos, supongo que sería. ¿Para qué sirven los puntos? No tengo idea, pero sí, es bueno tener. A ver. Dicen José y Natalia la velocidad inicial. Sí, pero también conocemos otra cosa de esta ecuación. ¿Quién me puede decir qué conocemos? Esto de acá lo conocemos. Para rendirnos y luego no tienen que hacer simulacros. No, si hay toca hacer simulacros. Toca hacer simulacros porque pues es como los simulacros sirven para simular, quién lo diría, ¿no? Sirven para simular lo que la experiencia de Lichess. Obviamente cuando ustedes estén allá pues va a ser un poco más estricto en cuanto a la prueba, o sea, no a la prueba sino a lo de la presencialidad y eso porque pues nos van a estar viendo directamente. Pero las preguntas sí va a ser lo mismo. Entonces, nadie sabe qué otra cosa tenemos ahí. Básicamente nos la da el problema, o sea, está en el tablero. Exacto, X máximo es de 18 metros. ¿Por qué X máximo es 18 metros? Porque X máximo es la distancia a la que va a llegar la persona o el proyectil. Entonces, la distancia máxima a la que va a llegar es hasta acá. Y el centro, o sea, desde el este hasta ahí hay 18 metros, como nos muestra la figura. Hombre, espere, corro esto. Ah, ¿cuál 18? Hay 24 XD. Qué grande que es esto. Hombre, ya. Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Listo. Qué pena por eso. Pero sí, es 24. O sea, Natalia estaba bien, el del error ahí fue XD. Entonces, muy bien, entonces conocemos la velocidad inicial y conocemos la posición en X máxima, que vale 24 metros. Pero todavía, siento que todavía conocemos algo que yo dije ahorita que siempre se conocía, pero ya no recuerdo qué es. Ustedes saben, yo soy todo olvidadizo. Dije así por dos que me perdí. El máximo lo conocemos velocidad sub cero. ¿Qué más conocemos? También soy olvidada. Astrid está en modo drama. Y dice Natalia, la gravedad. Exactamente, sí. La gravedad es el otro dato que conocemos, porque, pues como les dije ahorita, nosotros... ya la cagué. La gravedad siempre la conocemos y vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, sí, en efecto, la gravedad es el último dato que conocemos.
9.8 metros. Bueno, 9.81 metros sobre 5. Eso tiene una chorrera de decimales, pero pues no nos vamos a poner a ver eso. Pero segundo cuadrado. Entonces, les voy a ayudar con el despeje, porque pues sí, para no alargarnos tanto, pero pues posteriormente ustedes lo tendrán que hacer solitos. Sí, no, sí toca, toca. Algún día tienen que volar pajaritos, me dijo mi mamá un día. Entonces, por hoy vamos a ver cómo se despeja eso. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, tenemos x máximo y decimos que esto es igual a velocidad al cuadrado seno de 2 veces el ángulo. Siempre tengan en cuenta. Entonces, uno debe despejar. Lo primero que uno hace, ahí les adelanto, es pasar a dividir lo que está multiplicando y a multiplicar lo que está dividiendo. Entonces, lo que necesitamos es hallar este ángulo, este teta. Entonces, hay una función para hallar eso, pero ahorita la vamos a ver. Todo a su tiempo, pequeños saltamontes. Entonces, como vamos a hacer esto paso a paso para que se vea de dónde sale todo, el primer paso es despejar, pues, obviamente, despejar seno de teta. O sea, queremos que este seno nos quede solo, seno de 2 teta. Entonces lo que hacemos es que, ¿qué creen ustedes que pasa a dividir, que pasa a multiplicar? La pregunta, José, es, para empezar a despejar eso, necesitamos que seno de 2 veces teta, teta es ese simbolito redondo, nos quede solo. Entonces, ¿qué hago para que me quede solo? O sea, ¿qué paso a multiplicar, a dividir o a sumar? ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? Chale. Bueno, mientras que van pensando ahí, les voy a echar el primero. Entonces, lo primero que uno hace es pasar a dividir o a multiplicar lo que está en el lado derecho. Entonces, empecemos por la velocidad. Como la velocidad está multiplicando, yo divido en ambos lados. Velocidad es 0 al cuadrado. Esto me va a dar algo así, ¿verdad? 0 al cuadrado. Al cuadrado. Dividido en velocidad sub 0 al cuadrado. Ya les explico por qué hago esto. Y esto es un método que yo utilizo como para saber qué pasa a dividir y qué pasa a multiplicar. Para poder cancelar en un lado las cosas. Entonces, cuando uno hace algo en esta parte de la ecuación, también lo tiene que hacer en la parte izquierda. Entonces, como yo dividí en la parte izquierda la velocidad sub 0 al cuadrado, en la parte derecha también tengo que dividir. O sea, así se conservan las igualdades.
Si yo no hago eso, me va a quedar mal la ecuación. Entonces, velocidad sub 0 al cuadrado dividido en velocidad sub 0 al cuadrado, ¿es cuánto? Es 1. Porque las matemáticas nos dicen que todo número dividido en sí mismo es 1, excepto el 0. Entonces, si ustedes cogen, por ejemplo, 4 sobre 4, 1. 5 dividido 5, 1. 2 dividido 2 da 1. 3 dividido 2 no da 1 porque no es el mismo número. ¿Sí me hago entender? Sí, es que darle un poquito muy rápido. Lo que yo hago en esta parte es, bueno, primero en esta parte, yo necesito que este seno de 2 teta, este simbolito de acá, esta función, me quede sola. Entonces, para eso lo que uno hace es algo que se llama cancelar términos. Entonces, ¿cómo yo cancelo esta v acá? Entonces, hay un que se llama acá, x dividido en x va a ser siempre 1, ¿cierto? O sea, siempre tengan en cuenta eso. X puede ser cualquier número o cualquier variable. Puede ser 100, puede ser 50. El caso es que si ustedes cogen, por ejemplo, acá, si yo cojo, por ejemplo, 100 dividido 100, ¿cuánto me va a dar eso? Pues evidentemente me va a dar 1, porque es dividir en partes iguales, se llama. Entonces, si yo hago lo mismo con velocidad al cuadrado, y la divido en velocidad al cuadrado, ¿cuánto me tiene que dar? A ver si estamos atentos. A ver si me cambia una cuchara. Entonces, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Guape? Vale. Entonces, eso me tiene que dar 1. Entonces, eso es lo que yo hice acá. Para cancelar esto de forma directa, lo divido en esto. O sea, divido toda esta ecuación en esto y acá también. Entonces, esto al final me va a quedar como seno de 2 por teta. O sea, me va a quedar que x máximo bien es igual a esto. ¿Vale? Ahora, necesito hacer lo mismo pero con la g. ¿Qué hago yo para despejar la g en este caso? ¿Qué creen ustedes que debería hacer ahí? En esta parte, bueno, en la parte de la derecha, quedaría así, muy bien, g sobre g. Seno de 2. Pero en la parte derecha, ¿cómo me quedaría? O sea, eso queda en la parte izquierda. En la parte derecha queda así, g sobre g por eso. Pero en la parte de izquierda, ¿cómo debería quedarme? ¿Pasa a multiplicar o pasa a dividir? Tengan en cuenta eso. Yo cogí esto y para cancelarlo, para cancelar esto, lo que hice fue volverlo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes?
No, no se les ocurre. Bueno, bueno, vamos a explicarlo así. Lo que yo hice fue coger G y multiplicarlo por esto, por 1 sobre G, que es... Ah, no, ya. Ahora sí, listo. Y de ahí fue coger G, multiplicarlo acá, mejor dicho, para que me entiendan. Entonces, ¿sí ven? Ahí yo multipliqué G por todo esto, por esta parte de acá. Entonces, para que la ecuación se cumpla, yo debo multiplicar al otro lado también G. O sea que eso me quedaría con un G extra aquí. Y ahí sí se cumpliría la ecuación. Porque si yo paso esto a dividir y al otro lado tengo multiplicando a G, eso me quedaría mal. O sea, tiene que, si yo meto un G de la nada acá, también tengo que meterlo acá. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, no, no, sí, de pronto, tal vez medio propio, no lo entendí, no sé. ¿Qué dicen muchachos? Ya con eso vamos a acabar ahí, a que vayan, descansen, estudien un poco. ¿De dónde salió el 1 sobre G? Este 1 sobre G, José, venga, lo escribo por acá, es como si yo cogiera así, o sea, 1 sobre G por seno de 2 teta. Esto, voy a hacer un poquito el tablero. O sea, es una forma de escribir la multiplicación, porque esto es lo mismo que escribir seno de 2 teta. ¿Sí me hago entender? O sea, este 1 sobre G, siempre y cuando esté multiplicando así, va a ser lo mismo que seno de teta sobre G. Bueno, estos 2 tetas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo solamente lo corrí así para que vieran cómo se multiplica con el otro G arriba. Pero este 1 sobre G es este mismo G que está acá abajo. O sea, en otras palabras, sería lo mismo que yo cogiera, por ejemplo, un medio de X y sería lo mismo que dijera X dividido 2. ¿Sí ven que cómo se separa la multiplicación? Ah, vale. Excelente. Entonces, pues sí, eso fue como tal lo que hicimos. Entonces, le ahorramos esto de acá para que no me ocupes. Aunque este tablero creo que es infinito, pero pues yo no sé, yo me complico, soy todo mal. Entonces, volviendo a la regla, este G se va a cancelar con este G de abajo. Entonces, finalmente nos va a quedar esto. Seno de 2 teta es igual a ¿qué? A G por X máximo, ya lo que tenemos este símbolo de multiplicar, X máximo, dividido en velocidad sub 0 al cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos despejado lo que queríamos despejar. Y pues realmente no tomó tanto, ya solo tomó 3 renglones. Entonces, ya para hallar el ángulo, aquí se aplica una función. Bueno, primero vamos a hallar el valor de esto. O sea que vamos a ponerle valores. Sabemos que ¿qué?
¡Ay, no! Ya, es que no. Sabemos que seno de 2 teta es igual a lo que nos da. Entonces, lo que hacemos es cambiar por los valores. Cambiar por los valores que ya tenemos. Entonces, ¿cuánto vale la gravedad? 9.81 metros sobre segundo. Esto soy un esto de metros. Metros sobre segundo cuadrado. Multiplicado por qué? Por la posición. ¿Pero cuánto vale la posición? ¿Cuánto vale X máximo? 24 metros. Que es hasta donde llega la persona. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? Vale 15 metros por segundo. Como está al cuadrado, que es esto que nos da acá. Entonces cogemos 15 metros sobre segundo. Hombre. 15 metros sobre segundo. Y lo elevamos todo esto al cuadrado. Recuerden que elevar al cuadrado un número es multiplicarlo por sí mismo. O sea, si tengo 3 al cuadrado sería multiplicar 3 por 3. Entonces aquí tenemos que multiplicar 15 por 15. Y pues ahí, venga, miro una calculadora. Eso nos debería dar... Dividido 15. Entonces nos dice que... Ah, no. Ahora sí. Según mi calculadora, que espero que esté bien, ustedes vayan, seno de 2 teta, esto que acabamos de hallar, vale 1.04. Y si nosotros queremos hallar ese teta, lo que tenemos que hacer es esto que, pues, no sé, creo que esto no se lo han enseñado, yo no vi eso en el colegio, y es aplicar una función inversa. ¿Qué es una función inversa? Cuando ustedes vean esto así, significa que es la función inversa. Entonces, con esto, yo digo que seno inverso del seno de 2 teta es igual a 2 teta. ¿Qué fue lo que hice ahí? O sea, yo le aplico la inversa a esto, a todo esto de acá, y me tiene que dar lo de adentro. ¿Por qué? Porque, o sea, esa función inversa hace todo lo contrario al seno. Entonces, si por ejemplo yo tengo seno de 90 es igual a 1, entonces el seno inverso, de 1 es igual a 90. ¿Sí ven? O sea, toman los valores y los invierten. ¿Sí me hago entender ahí? Listo. ¿Me hayan entendido? Entonces, volviendo a esto, así es que hallamos esto. Así hallamos el 2 teta. Entonces, seno inverso de seno, pero como lo que yo hago a un lado, lo tengo que hacer en los dos lados. Entonces yo cojo que seno inverso de seno de 2 teta es igual a seno inverso de 1.04. Pero eso sí existe. Ay, hombre, era un problema en mi calculadora. Dice que eso no existe. Vale, no. Hombre, algo está mal.
Ah, caramba. Esperen que entramos en un dilema. El 1.04 se supone que sale de toda esta multiplicación de acá, de esto de acá. O sea, multiplicar velocidad por gravedad, digo, posición por gravedad y dividirlo en velocidad. Pues se me hace raro que la calculadora no lo lea, ¿verdad? Ay, muchachos. Yo creo que va a tocar bajar la distancia entonces un poquito, porque se me hace muy raro. Ah, caramba. Bajamos a 20 para que esto compile, pues si no, nos tomamos aquí toda la noche y no hallamos el problema. Creo que porque las funciones van de es que el 1.04 sale esto, pero pues dejémoslo en 20, creo que ha de ser por eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos aquí. Porque ya probé con 20 y con 20 sí la leí. Tal vez la distancia es muy grande y es que las calculadoras, bueno, las funciones en sí tienen una propiedad y es que el máximo que pueden admitir de estas funciones de seno va desde menos 1 hasta 1. O sea que no, si pasa de 1 al parecer no la lee. Después va el momento para comprobar eso, ¿no? Pero bueno, pues bien. Ya cambié el 24 por 20 y según eso esto da 0.87. 0.87. Es seno de inverso de seno 2 teta. Seno inverso de 0.87. Si lo cambia, todas estas, creo que sí. Ah, sí. Entonces, nosotros tenemos este valor. Entonces, con lo que les acabé de mostrarlo ahorita, es raro que no contigo, pero bueno, lo que les acabé de mostrar ahorita, decimos que 2 veces el ángulo inverso a 60.7 o 60.69 ángulos de grado. Ah, sí. Entonces vean, se estaba comprobando algo, que creí que me había dado un error, pero no. Y es que para hallar el ángulo, pasamos finalmente a dividir ese 2, que es 60.69, dividido en 2. Y eso es más o menos 30, eso es 30.3. Ahora 30.3 o aproximadamente 30. Este igual curviadito, este de acá, significa que se aproxima. Aquí es casi lo mismo, porque pues de 30 a 30.3 solo hay unos 3 decimales. Entonces, la forma de comprobar esto es meter en el cañón, cambiar el ángulo, ponerlo en este, y ahí están 30, que es la esta aproximada, porque no me deja poner 30.3, y ahí llega el centro del este. Entonces, pues así, qué trabajo tan largo si voy a ponerlo así. Ustedes pueden ver que se puede hallar exactamente, o bueno, casi exactamente, el valor que uno requiera. Entonces, pues en este caso, como requeríamos el ángulo, lo hallamos con esta formulita que está encerrada y pues efectivamente nos dio.
Ustedes pueden comprobarlo en sus casas, pueden hacer esas operaciones con estos valores y les tienen que dar exactamente los mismos. ¿En qué se perdió, José? ¿En qué perdiste? Al 60. En esto. Volvamos acá, a esta parte de acá. Entonces, ustedes si quieren pueden buscar el seno inverso. También me acuerdan de enviárselo. Y yo apliqué esto es otra función. Seno inverso se llama. Entonces, ustedes cogen seno inverso de 0.87 y eso les va a dar 60. Me lo pongo por acá. Seno inverso de 0.87 y eso les va a dar 60.067, si era así, 60.69 grados. De ahí es de donde está el 60. Sí, todo cuape, todo claro. Ay, mi espalda. No, no, sí. En cualquier calculadora, José. Bueno, les voy a dar el paso a paso. Y las calculadoras tienen arriba, si es que cualquier calculadora le dé esas funciones. Ustedes miran una parte que diga sin, cos y tan. O sea, pues es más, si quieren pueden, venga, buscamos en Symbolab. Symbolab nunca miente. Esta aplicación es buena para usar la calculadora también. A veces cuando se me descargaba, porque estas vainas tienen las pilas, estaba Symbolab. Entonces, podemos seno inverso de 0.87. En las calculadoras, chale, me queda mal. Creo que acá es con 5. Eso es retrol. Bueno, chachos, estoy mal ahí porque no sé. No, paila, no se puede. En una calculadora normal, usted, pues sí, en una calculadora científica, pero pues, o sea, la científica no es, ¿lo demás? En una calculadora científica, sí, pues de esas Casio o Cadio, que yo usaba normalmente en una que llamaba Cadio, o una calculadora que tenga seno, coseno y tangente, creo que son científicas, hijo madres. Ustedes buscan una de estas que diga sin, cos y tan, que son las abreviaciones de seno, coseno y tangente. Y arriba buscan una tecla que diga shift. Entonces ustedes dan shift y oprimen seno, o sea, sin, y meten 0.87. Y ahí les debe dar el valor. Lo ponemos por acá. Entonces vean, esto es lo que les digo, esta es la función, seno inverso es seno a la menos 1. Entonces yo pongo 0.87, esto me va a dar 60.45. Eso pues varía acorde a la calculadora. Hay calculadoras que van a dar 60 cerrados, 60.2 y pues depende de la calculadora, de qué tan precisa sea y todas esas cosas. Entonces pues no sé si queda claro. Ahí dejo un momento la pantalla pues para que vean el resultado.
ahorita la parte que sigue es... Ah, listo. Entonces, bueno, después de eso tenemos esto. O sea, nosotros ya hallamos el 2θ, ¿cierto? Que se halla... Venga, borro esto acá, que esto es... Ah, claro, qué crack que soy, borré toda la... Hombre, pero ando rico medias. Claro, eso va a ser. Entonces, vean, uno aplica al seno de 2θ, ¿cierto? O sea, como son funciones inversas, se deben cancelar. Entonces, por así decirlo, este seno se va con este seno inverso. Y eso me queda, pues obviamente tiene una explicación más detallada, pero pues eso sí se las debo. Sería que... Ah, qué grande. Ah, no, espera. Esto es 0.60.09, 0.45. Crack. Suprimir. Ahora sí, qué pena. Entonces, ese 2θ que sale de la función, o sea, esa función seno se va con el seno inverso. Y me queda este 2θ. Entonces, ya para hallar el valor de θ, esa letra es una letra griega, el alfabeto griego, se llama θ, y denota el ángulo que estamos buscando. Entonces, para hallarlo, lo que hago es pasar a dividir. Entonces, al dividir θ en 60.45, me había equivocado ahí, eso me da, al dividir 60.45 en 2, digo, eso me da 30.2. Y eso es casi igual a decir 30. Espera un momento. Y ese sería el ángulo total, o sea, ese sería el ángulo que encontramos. Y pues lo que les decía, la forma de comprobarlo, véngalo agrando acá, es que vean, ahí dice que está a 30 grados, ahí está inclinado a 30 grados, esta vaina. No sé si lo ven bien. El caso es que en 30 grados da en el lugar que queremos, que es 20 metros. Entonces, no sé, ¿todo claro, muchachos? ¿Eso es un no? ¿Es un no seguro o es un no? No, no sé, me perdí. Ah, no, es la canción, sí. Qué pena, estoy todo lento. Sí, es que aquí están viendo Yo Me Llamo y ajá. Oh, no, 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 qué gran tema. Pero dejando de lado eso, ¿sí entendieron, muchachos? Listo. Me alegra muchísimo. Yo, yo creo que con esto finalizaríamos. Voy a dejar de grabar. Hombre, hasta en YouTube va a aparecer la canción. Ojalá no me cancelen el video por derechos de autor. De tener grabación.